su resurrección en la cruz. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Lo decimos una vez más. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Una vez más. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Yo fui comprado. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Victoria. Bendito sea el Señor. Alabamos su nombre, glorificamos su nombre porque Él es digno, hermanos. Y nosotros tenemos que procurar siempre hacer la voluntad del Señor, porque haciendo su voluntad nosotros seremos bendecidos. Y no hago su voluntad simplemente para ser bendecido. Quiero hacer su voluntad porque yo amo al Señor y quiero obedecerle, porque sé que mediante la obediencia a su palabra yo encontraré vida plena, esa vida abundante que Él me dio desde el momento que entregué mi vida a Cristo. Esa vida abundante está desde el momento que usted entregó su vida a Cristo. Entonces tenemos que entregarnos en espíritu, alma y cuerpo. Fíjese que para
el común de la gente, muchas veces primero está el cuerpo. Pero para Dios primero está el espíritu y el alma. Al final el cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corrupto. Este cuerpo tiene fecha de término. Vamos creciendo y luego, ¿cierto?, entramos en una etapa donde ya vamos envejeciendo. Pero nuestro espíritu, el Señor lo vivifica, lo hace vivir hasta llegar a la eternidad con Él. Hoy día yo quiero compartirles una palabra, mis amados, que está en el libro de Oseas, el profeta Oseas, que es el primer, ahí en el orden canónico, es el primer profeta de los denominados profetas menores. Y es denominado, está después del libro de Daniel, es denominado así no porque los profetas menores sean menos importantes, sino por el tamaño de la escritura. Porque Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel tienen más escritos que los profetas menores. Por eso que se hace una separación entre profetas mayores y profetas menores. Y los profetas menores no fueron menos importantes, sino tiene que ver por la cantidad de escritura que nos entregan a la iglesia. Nosotros vamos a leer en el libro de Oseas, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, que Dios pueda dirigir mi vida al momento de entregar la palabra. Esta palabra quizá no va a ser muy fácil de digerir, porque tenemos que analizar bastantes situaciones que ya se vivieron en la antigüedad, pero que también hoy estamos viviendo. Entonces, este mensaje que es para su iglesia, entendamos, como dice el libro, como dice su palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Señor a través de su espíritu quiere hablar a la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Y yo le puse así como título: falta de conocimiento igual destrucción. Ese es el título de la palabra de hoy. Falta de conocimiento igual a destrucción. Y en todo orden de cosas, hermanos, en la vida tenemos que aprender diferentes cosas, incluso las cosas más simples. El niño cuando nace tiene que acomodarse a este mundo, al clima, etcétera, etcétera. Y luego cuando el bebé comienza a crecer, tiene que aprender, por ejemplo, a caminar. Y luego tiene que ir aprendiendo a comer solo. Y en esas primeras instancias, cuando el bebé come solo, ¿cierto?, se mancha, queda todo, ¿cierto?, sucio y qué sé yo, y mete las manos al plato, porque es necesario que vaya experimentando en la práctica el aprendizaje de cómo aprender a comer, de cómo aprender a caminar. Nosotros, los que somos padres, ¿cuánto nos preocupábamos cuando nuestros hijos comenzaron a caminar, que no se tropezaran, que no cayeran y no fueran a lastimarse, ¿cierto? Pero era inevitable que en algún momento cayeran sin que uno se diera cuenta. Bueno, hay un aprendizaje en la vida. Vamos aprendiendo diferentes oficios o profesiones. Y muchas veces, hermanos, ponemos nuestra atención en demasía en el aprendizaje de la vida. Y muy pocas veces ponemos esa misma importancia en el aprendizaje de la palabra de Dios. En estos días hemos estado conversando aquí en casa la importancia de ser guiados por el Señor, de ser conducidos por el poder de su palabra, para así desarrollarnos en todas las demás áreas de nuestra vida. Piense usted un momento. Muchas veces queremos aprender a desenvolvernos lo mejor posible en la vida para luego aprender las cosas del Señor. Y creo, hermanos, que erramos
en el camino y erramos en los objetivos y en las prioridades. Tenemos primeramente que ser entendidos en cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y disfrutar, ¿cierto?, de las bendiciones y bondades, pero también saber que como iglesia tenemos compromiso, deberes y responsabilidades. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de Icla el Sol como iglesia, como congregación o como corporación. Estoy hablando de la iglesia que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tomó un compromiso. Si yo rompo mi compromiso a mitad de camino o incluso muy poco tiempo antes de llegar a la meta, entonces ese compromiso no sirvió de nada. Así como podemos romper ciertos compromisos en esta vida, no podemos romper nuestro compromiso que hemos hecho con el Señor. Porque este compromiso tiene que ver con nuestra vida eterna y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Hoy día están pasando demasiadas cosas para que el pueblo de Dios esté encapsulado en una burbuja. No se trata de ir y hacer lo mismo que hace el mundo, pero se trata de entender, como bien dice la palabra, los tiempos que vivimos. Y esta fue una ocupación del Señor a través de su presencia en todos los tiempos, porque el hombre y la mujer de continuo se apartaban de Dios y hacían el mal. Entonces vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4, del 1 al 6, y lo vamos a leer en el bendito y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a leerlo y luego vamos a brevemente a ver el contexto del libro del profeta Oseas. Oseas 4:1 dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Hasta ahí la lectura en esta mañana. Parece, hermanos, que cierto, es una palabra difícil de digerir. Es un alimento que no llegará, espiritualmente hablando, tan fácilmente a digerirse en nuestro estómago. Pero es necesario que su iglesia, que la iglesia del Señor, tome cartas en el asunto. Están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Estamos viviendo muchos sucesos y nosotros como iglesia muchas veces queremos estar encapsulados, encerrados en nuestro metro cuadrado para que eso no nos afecte. Tenemos que tener cuidado de tratar de escondernos de la realidad y de no enfrentarla con las herramientas que Dios nos ha dado. Se dice que hay un animal que, a pesar de su tamaño, esconde la cabeza en la tierra cuando se siente perseguida o con miedo. Y ella pone su cabeza en la tierra pensando que de esa manera está protegida, pero no sabe que todo su cuerpo está a expensa de los devoradores. Ese es el avestruz. Y muchas veces nosotros los cristianos tenemos la actitud de la avestruz.
No queremos saber de nada, no queremos entender de nada, porque así no nos hacemos responsables. Bueno, el ser hijo de Dios, el ser la iglesia de Dios, tiene tremendas bendiciones, trae tremendos beneficios, pero también debo decir que es una gran responsabilidad y un gran deber que tenemos. Vivimos en una sociedad, hermanos, que todo tiene que ver con los derechos. Derechos para todo. Pero cuando uno pregunta, bien, pero antes de cobrar un derecho, ¿quién fue capaz de cumplir con su rol, con su papel, con su responsabilidad, con su deber? Entonces todos esperan que otro lo haga, y cuando otro lo haga, entonces yo voy y me sumo solamente a los beneficios del papel o del rol que otro hizo. En cambio, la iglesia del Señor tiene que tener la actitud de decir, Señor, heme aquí, yo iré. No puedo decir, heme aquí, envía a mi hermano. No puedo dejarle la responsabilidad al pastor, al líder de la iglesia, a los diáconos. No, es una labor de cada hijo de Dios decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo iré. Heme aquí, Señor, yo haré mi esfuerzo. Pondré todo de mí porque yo sé que tú estás conmigo. Entonces, cuando yo pongo todo de mí, el Señor hace lo imposible, porque lo imposible el Señor lo produce en cosas posibles. Bueno, aquí el panorama del profeta Oseas fue una orden muy especial que Dios le dio y que le afectó principalmente a él como persona, como hombre. Fíjese que en los primeros capítulos del libro de Oseas, el Señor le manda a Oseas a ir a buscar a una mujer de la calle para que él le hiciera su esposa. Le dice, anda y busca a esta mujer, y esa mujer se llamaba Gomer, una mujer que no tenía escrúpulos, una mujer que tenía una vida absolutamente desordenada, una mujer que andaba por las calles, ¿cierto? De fiesta en fiesta, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a entrar en más detalles? Y el Señor le dice, anda y busca a esta mujer y tráela a tu casa y restáurala. Oseas, que era el profeta de Dios, el que hablaba de parte de Dios al pueblo, obedeció al Señor. Qué difícil era obedecer una orden como esa. De ir a buscar algo sucio para limpiarlo y dejarlo brillante. La Biblia no lo especifica absolutamente, pero seguramente Oseas tiene que haber cuestionado en algún momento esa orden porque la debe haber encontrado extraña. Pero sin embargo obedeció. Entre paréntesis, Oseas significa salvación o salvador. Fíjense, Oseas significa salvación o salvador, igual que Josué, igual que Jesús. De hecho, el primer nombre que tuvo Josué, el sucesor de Moisés, fue Oseas. Entonces en Oseas había un mandato, había una orden, porque algo el Señor quería hablarle a él para el pueblo. Para resumir la historia, él se lleva a esta mujer, se casa con esta mujer llamada Gomer, y en un tiempo, lo voy a resumir bastante para que avancemos, y en un tiempo esta mujer se comportó a la altura, fue restaurada, pero al tiempo, nuevamente esta mujer echó de menos la calle, echó de menos su vida antigua y se volvió a su posición anterior. Imagínense cómo se sentiría Oseas. Imagínense quizás las burlas de la gente hacia Oseas, porque fue muy notorio
el problema. ¿Y qué hace Dios? Le vuelve a hablar a Oseas, le dice, anda y búscala. Y entonces viene palabra del Señor a Oseas y le dice, esta mujer que tú tomaste es como mi pueblo. Esta mujer que tú tomaste, que la trajiste, la restauraste, sanaste su corazón y luego se volvió a ir a su vida antigua, es como mi pueblo, que se acerca a Dios cuando le conviene. Se acerca a Dios para recibir solo las bendiciones de Dios. Pero al momento de cumplir con su compromiso, de cumplir con sus responsabilidades, con sus deberes y sus obligaciones, se olvida. Nuestro mensaje o el mensaje que viene del Señor es totalmente distinto al mensaje que entrega el mundo, hermano. El mundo, que le dice a la sociedad: salga y luche por lo suyo, pero no haga ningún esfuerzo, deje que otros lo hagan, porque los otros tienen que darle a usted en bandeja lo que usted necesita, al más mínimo esfuerzo. Eso no es bíblico. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, es lo primero que Dios le dice. Esfuérzate. Esfuérzate por alcanzar el objetivo. Esfuérzate por guiar al pueblo. En ningún momento el Señor le dijo, va a ser fácil. En ningún momento el Señor le dijo, ni a Moisés ni a ningún líder en la Biblia, el Señor le dijo, mira, se te va a hacer muy fácil. No, era siempre la orden del Señor, esfuérzate. Entonces, después de este acontecimiento de Oseas con Gomer, que la trajo a casa, se casa con ella, está con él un tiempo, luego se va, vuelve a las viejas andanzas, vuelve a su antigua vida. El Señor vuelve y le dice a Oseas, anda y búscala. Y luego viene palabra del Señor y le dice, esta mujer es como mi pueblo, que viene y va cuando le conviene. Hermanos, entre paréntesis, nosotros no podemos vivir la vida cristiana mirando hacia atrás. No podemos vivir la vida cristiana aún amando al mundo. No podemos, porque entonces nuestra vida nunca, un pie lo vamos a tener adentro y el otro pie lo vamos a tener afuera. No podemos vivir amando las cosas del mundo y amando a Dios, porque va a llegar un momento en que a uno lo amaremos más y al otro lo despreciaremos. Entonces ahí viene palabra del Señor para Israel, pero también para su iglesia en la actualidad. ¿Por qué el Señor tiene que contender con los moradores de la tierra? ¿Por qué el Señor tiene que estar ahí mirando lo que están haciendo los moradores de la tierra? Porque la palabra dice que no hay verdad en ellos. Hoy día, hermanos amados, en nuestras sociedades, tanto en Chile como en el mundo, no se habla con la verdad. Se habla con una verdad a medias, y una verdad a medias no es verdad, es mentira. Y no hay nadie que busque a Dios, o hay muy pocos que invocan a Dios, hay muy pocos que piden su consejo, hay muy pocos que ya aman su palabra. Pero ¿dónde está su iglesia? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los adultos que aman profundamente a Dios? No es simplemente decir, Señor, yo te amo. Las palabras se las lleva el viento. Yo tengo que demostrarle a Dios con mi vida que lo amo. Tengo que demostrarle a Dios que yo quiero vivir la vida, pero desde la palabra de Dios. Yo quiero saber vivir esta vida con todas las complicaciones que esta vida tiene, pero desde mi simiente, desde mi base. ¿Cuál es mi base? Jesucristo y su palabra. ¿Cierto? Efesios capítulo 2 del 18 al 20 dice que nosotros, nuestra plataforma, nuestra base, es el evangelio que Dios nos dejó a través de los profetas
y de los apóstoles, cuya piedra del ángulo, ¿qué quiere decir eso? Cuya piedra principal es Jesucristo su Hijo. Nosotros tenemos que aprender a vivir desde el conocimiento de la palabra. Tenemos que ser espirituales para enfrentar el mundo. Tenemos que ser bíblicos para enfrentar las cosas de la tierra. Pero muchas veces estamos enfrentando de mala manera las cosas de la tierra porque tratamos de buscar soluciones humanas. Y es allí donde el enemigo entra como león rugente que anda buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo sobrios y no estamos velando en la palabra del Señor. El Señor le dice al pueblo de Israel, ¿por qué tengo que contender contra ustedes? Porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Ellos ya en ese tiempo estaban quebrantando las leyes de Dios. Estaban quebrantando la ley que el Señor le había entregado a Moisés, su siervo. Estaban perjurando, mintiendo, matando, hurtando, adulterando. Eso era lo que prevalecía. Homicidio tras homicidio. Hermanos, pensemos un poquito en este tiempo. ¿No es eso lo que está ocurriendo? ¿No es eso lo que está ocurriendo? No es que la iglesia se está encerrando en las cuatro paredes y cuando vamos al mundo no estamos mostrando la vida que Dios nos da. ¿Será que cuando nos estamos juntando con aquellos que realmente necesitan a Cristo, nuestra luz no está encendida, entonces nos sumamos a lo que el mundo dice? Mis hermanos, en este mundo, en esta sociedad, actualmente esto está ocurriendo igual como ocurría en el pueblo de Israel. Mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, fornicaban, homicidios. Perjurar, ¿sabe lo que es perjurar? Es hablar la verdad a medias. Y una verdad a medias no es verdad, es mentira. Por lo cual, dice el Señor, a causa de la maldad del hombre, a causa de todos estos pecados, viene sobre la tierra luto. Y al final, el hombre termina exterminando al hombre. Cuando hablo del hombre, estoy hablando del género humano. Las bestias del campo o los animales de la selva están siendo exterminados. ¿A causa de qué? De la maldad del hombre. ¿Cómo se ha depredado el mar? Nosotros que tenemos el Océano Pacífico en toda nuestra costa. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, comer pescado o mariscos en nuestra mesa? Porque ya no hay. Porque el hombre se ha preocupado de depredar, de exterminarlo todo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está lejos de Dios. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ya la gente ve que el del lado está haciendo lo que quiere. Yo no me meto. Que haga lo que quiera. ¿Qué me importa a mí? Ya, hombre, no hay quien reprenda a su prójimo para sacarlo de la mentira. Y no hay pueblo que esté escuchando al sacerdote de Dios. Es como los que resisten al sacerdote. Y el sacerdote traía la palabra de Dios al pueblo y lo estaban resistiendo. ¿Qué significa resistir? Significa, ¿sabes qué? No te queremos oír. Ya estamos cansados de escuchar lo mismo. Ay, pórtense bien, que no sé qué. ¿Por qué? Porque su mente y en su corazón estaba entregado al pecado. Usted podría decir hoy, pero si nosotros como iglesia no estamos entregados a estas cosas. No, lo más probable es que quizás no. Pero sí en nuestro compromiso día a día. Reflexionemos, por favor, un momento. ¿Cuánto aún nos atrae el mundo?
cuánto aún nos atraen las cosas del mundo, cuánto aún nos atraen las personas del mundo que vienen, ¿cierto? Y nos contaminan con su discurso. Yo voy a insistir en esto porque es algo real. Hoy día lo que escuchamos en televisión, en internet o en el entorno es odio, es amargura, y el mensaje es totalmente, pero absolutamente contrario al mensaje que recibimos de nuestro Dios. Yo sé que todos nosotros queremos ser bendecidos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para alcanzar esa bendición? No podemos ser como algunos que quieren que el Estado les dé todo en bandeja. No podemos ser como aquellos que están esperando que otros trabajen y luego sumarme al beneficio. Hermanos, tenemos que trabajar. Hermanos, tenemos que orar. Hermanos, tenemos que leer la Escritura y conocer cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Y aunque los demás no lo entiendan, ¿qué importa? Lo que importa es que usted y yo somos la iglesia que Dios apartó. Dios había observado un panorama que había en el pueblo. Y fíjense que Dios no abandonó a su pueblo bajo ninguna circunstancia, sino que Dios mostró su fidelidad y amor previniéndoles, diciéndoles, por favor, vuélvanse. Les dice a Oseas, dile a mi pueblo que mi pueblo es como esta mujer que yo te mandé a tomar. Viene y cuando está bien, cuando ha recibido todas las bendiciones, cuando ya está llenito, cuando ya está satisfecho, se va. ¿Qué había hecho su pueblo? Se había olvidado de los mandamientos que Dios le había dado. Por favor, vayamos rápidamente ahí a Isaías 5:13, perdón. Isaías 5:13, está un poquito más atrás. Sin perder Oseas, por favor. Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahora, las circunstancias eran un poquito distintas. Ahora el pueblo de Israel era llevado cautivo. Y cuando llevaban a un prisionero, hermano, no lo llevaban, no le decían, mira, te invito a la cautividad, ven por las tuyas, porque no. Los llevaban encadenados, los golpeaban, los azotaban e incluso a muchos los desnudaban y los llevaban amarrados, caminando hacia su lugar de cautiverio. ¿Qué es estar cautivo? Es estar preso. Y una vez más, el pueblo le había dado la espalda a Dios y por falta de conocimiento de la gloria de Dios fueron llevados cautivos. Y fueron llevados cautivos al cautiverio, a la prisión, por falta de conocimiento. A ver, hoy día quizá a ninguno de nosotros nos van a llevar a una celda, pero sí tenemos que entender de que hay celdas espirituales donde Dios no quiere que estemos. Isaías 57, 16. Isaías 57, versículo 16. Mire lo que dice el Señor hacia el pueblo. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En Oseas dice que el Señor estaba con un problema con el pueblo. ¿Contenderá Dios con el hombre? No lo hará para siempre, porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a su creación. Dios quiere que su creación
se someta voluntariamente a la palabra de Dios. Hoy día también tenemos un problema de lenguaje, hermanos. Hoy día nadie puede decir nada sin que alguien se ofenda. Qué tremendo y qué terrible. No me hable de sometimiento porque eso me agrede. Hermano, vamos a la palabra. Yo no puedo cambiar la palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios. Y también el Señor dice, someteos los hermanos los unos a los otros. Que pastor, la palabra someteos hoy día no se usa. ¿Qué me importa a mí lo que hoy día se usa y lo que no? ¿Le importará a Dios lo que hoy día se usa como lenguaje o no en este mundo? Para nada, hermano. Entonces el pastor no puede decir nada. Cuando el pastor está preparando la palabra, el pastor no puede estar pensando, no, esta palabra la voy a borrar porque le puede afectar al hermano tanto. No, entonces al final tendría que tener un cuaderno lleno de borradores. La palabra de Dios se dice como hay que decirla, con amor, con autoridad, con dirección. Entonces, si no, no sirve. Y no es una palabra acomodada la que Dios quiere, hermanos. No nos haremos una versión moderna de la Biblia para ir sacando todas las palabras que a alguien le puede ofender. Eso es un sacrilegio. Eso es algo profano. Eso es ir en contra del principio de la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender de que al buen hijo, a la buena hija, su palabra le va a traer bendición. Y si por ahí, cierto, la palabra me golpea, significa que es lo que a mí me falta. Es lo que a mí me falta. ¿Y cuántas veces yo le podría decir que ya perdí la cuenta? Pero perdí la cuenta hace mucho rato de cuántas veces la palabra de Dios me ha golpeado. Pero yo cada vez que la palabra me habla, yo digo, gracias Señor, porque estás pensando en mí, porque no me abandonas, porque estás hablándome a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, así es el Señor. ¿Contenderá Dios con el hombre para siempre? No es lo que Dios quiere y no es lo que Dios hará. La pregunta es, ¿nosotros vamos a contender, vamos a pelear contra Dios? ¿Vamos a dejar de pelear contra Él y nos vamos a someter a su palabra? Dios muestra su misericordia ante el pueblo. ¿Para qué? Para que éste sea salvo y encuentre el perdón al momento del arrepentimiento. Hermanos, no hay perdón si no hay arrepentimiento. ¿Y el pueblo de Dios qué hizo? Le daba la espalda a Dios. Se iban en pos de otros dioses. Se iban en pos de otras costumbres, de costumbres banales de otros pueblos, costumbres paganas de otros pueblos. Y hoy día está pasando exactamente lo mismo. Hoy día, hermanos míos, lo que el mundo grita está entrando en el corazón del cristiano. Lo que el mundo dice está entrando en el corazón de los cristianos. Entonces yo no puedo decir otra cosa. Hermanos amados, volvamos a la palabra de Dios. Volvámonos a lo medular, a las sendas antiguas. La palabra de Dios es eterna y no va a pasar nunca de moda porque es Dios hablando a su iglesia y alcanzando a su creación para que sea salva. Bendito sea el Señor, hermanos, porque Él tiene la necesidad de despertarnos a nosotros primero. El libro de Romanos dice, y bueno, ¿y quién irá a predicarles? ¿Quién va a moverse para que ellos entiendan y escuchen el mensaje? Pero nuestro mensaje tiene que ser absolutamente distinto al mensaje del mundo. Muy distinto. Y usted y yo, como iglesia del Señor, tenemos que acostumbrarnos a trabajar, a esforzarnos. Dios
no premia a los que no se esfuerzan. El Señor le podría haber dicho a Josué: Josué, no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy a hacerlo todo por ti. No fue lo que el Señor le dijo a Josué. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Fíjese que no le dice sé valiente y esfuérzate. Primero le dice esfuérzate. ¿Dónde están los valientes hoy que se van a esforzar? ¿Dónde están los valientes? Señores, que nosotros somos muy pequeñitos. ¿Y qué le importa a Dios si somos pequeños? El Señor de lo pequeño hace cosas grandes. ¿Cuándo usted se va a levantar en el nombre del Señor a predicar la palabra con autoridad? Pero si la iglesia no tiene autoridad, si la iglesia no tiene conocimiento de la palabra, entonces vamos a ser confundidos, vamos a ser engañados. Vamos a ir con nuestro discurso y el mundo va a venir con el discurso de ellos, y como nosotros no estamos firmes, entonces vamos a decaer, vamos a sucumbir al discurso que tiene el mundo. Esfuérzate, iglesia. El Señor no contenderá con el hombre para siempre, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, y la voluntad de Dios es levantar a su iglesia para predicar el evangelio. La voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos en toda su magnitud, en todo su poder, en toda su gloria. Pero nosotros estamos encerrados en nuestro problema. Estamos encerrados en nuestro amor aún por las cosas del mundo. Por eso que hoy día hay tanta variedad de evangelio. Y eso es totalmente negativo, porque evangelio es uno solo. No hay otro evangelio. El apóstol Pablo así lo dice. No hay otro evangelio. Y aunque viniese un ángel del cielo con un mensaje distinto, le dice a la iglesia: no lo escuchen. Ese personaje es maldito, es anatema. Porque solamente hay un evangelio. Pero para que se cumpla el evangelio, tiene que haber una iglesia esforzada, una iglesia valiente, una iglesia que vaya adelante, una iglesia que conozca a Dios, una iglesia que pida la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando su iglesia abre la boca, suceden cosas, porque somos instrumentos en las poderosas manos de Dios. Pero no podemos estar predicando la palabra y mirando hacia atrás. No podemos estar abrazando a los hermanos y abrazando al mundo. No podemos. O es el mundo o es Dios. El mismo Señor dijo: no se pueden servir a dos señores, porque en algún momento a uno se le amará y al otro se le va a despreciar. Vamos por favor al Salmo 103. Salmo 103 del versículo 8 al 10. Salmo 103 del 8 al 10 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No contenderá el Señor con el hombre para siempre. Primero, porque Dios está dispuesto a seguir salvando. Segundo, porque llegará el día del juicio final, entonces ya el Señor no tendrá que contender con el hombre. Dios va a hablar o va a dictar una sentencia y se acabó. Nosotros que somos la iglesia tenemos que luchar, hermanos, tenemos que batallar, tenemos que seguir adelante, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios es misericordioso, porque Él no nos paga conforme a nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras fallas. Si fuera así, estaríamos todos muertos. Dios es un Dios justo, pero no nos aprovechemos de su justicia, no nos aprovechemos de su misericordia. Hoy día muchos cristianos dicen: pero si estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ¿qué significa eso? ¿Que puedo hacer lo que yo quiera? Como si fuera un premio de consuelo. Antes vivían bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia, entonces hagamos lo que hagamos, somos salvos. No, mi hermano. El autor del libro de Hebreos dice: a ver, si la palabra fue anunciada por el Señor,
y por los ángeles. ¿Cómo nosotros vamos a transgredir la palabra? Y el que transgrede la palabra, ¿acaso va a quedar sin recibir pago por ello? Entonces nosotros, la iglesia, dice, ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta con respuesta incluida. No escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande. Pero el Señor ahora nos alienta y nos anima a ser valientes, a ir adelante y no ser como Israel. Que Israel se acercaba a Dios para recibir las bondades, la misericordia, y cuando ya Israel estaba saciado, se iban de su presencia. Comenzaban a hacer lo que querían, se mezclaban con los demás pueblos, se mezclaban, cierto, los rituales, adoraban a otros dioses, a los dioses falsos. Y aún así Dios iba y los llamaba una y otra vez. Uno podría pensar de que el profeta Oseas tuvo que sufrir, cierto, la burla por haber llevado a una mujer desordenada a su casa, haberla ordenado y después que esa mujer nuevamente volviera a sus andanzas. Pero era de esa manera que Dios quería demostrar cómo era el pueblo, un pueblo infiel. Usted y yo, ¿cómo queremos ser delante de Dios? ¿Infieles o fieles? Para ser fieles al Señor tenemos que entregarnos 100% y abandonar al mundo 100%. Abandonar al mundo no es no juntarse con ellos, porque ¿cómo escucharán la palabra si nos apartamos de ellos? Está hablando de un abandono de las costumbres, de los hábitos, de sus creencias, de sus rituales, de los malos consejos que da el mundo. Dice la palabra, el proverbio dice que las malas conversaciones corrompen el alma, corrompen el espíritu. Es que este es mi amigo y como es mi amigo yo lo aguanto que hable lo que quiera. No, no puedo. Yo soy hijo de Dios, apartado para Él, santificado para Él. Y lo que Dios santificó nadie lo puede llamar inmundo. Pero no vaya a ser cosa que nosotros permitamos la inmundicia a nuestro corazón. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero es un Dios justo. Su palabra debe estar de continuo en nuestras vidas como lámpara y lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo conocemos a Dios? Escudriñando su palabra, leyendo su palabra, orando, teniendo comunión con Dios y con la iglesia. Nadie que quiera ser cristiano solitario va a poder alcanzar crecimiento. ¿O acaso ignoramos lo que la palabra dice? ¿O acaso ignoramos el sacrificio de Cristo? Hebreos capítulo 10, por allí, por el versículo 24, dice, acerquémonos confiadamente al Señor, porque Él conoce mi necesidad y la tuya. Pero también dice en el versículo 25 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Pero qué tiene si un día domingo o un día jueves o el día que sea no me congrego? ¿Dios se va a enojar? ¿Y qué si Dios no se va a enojar? El único que pierde, hermano, soy yo. Me empiezo a convencer de que no es malo. Y el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, comienza a quitarte la esperanza, comienza a quitarte el gozo, comienza a quitarte el compromiso, comienza a quitarte la santidad que Dios te dio. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Al principio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. El pueblo en el tiempo del profeta Oseas de esto se olvidó, de lo que vamos a leer ahora. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante.
Dice la palabra del Señor, escuche con mucha atención. Yo sé que usted está en casa y puede sufrir distracciones. Evite toda distracción y oiga lo que el Señor quiere hablarle a su corazón y al mío. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí le está hablando Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Escuchó? Todos los días de tu vida. Fin de semana largo, muchos se olvidan de Dios porque se van por allí, ¿cierto?, a pasear y se olvidan. Llegan las vacaciones y se olvidan de Dios. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, bendecidos. Versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese que esto mismo el Señor Jesús luego lo habla en el libro de Mateo. Exactamente se cumple la ley con Jesucristo, y Jesucristo la transforma en gracia, la transforma en interpretación. Ama al Señor tu Dios, no te olvides de Él. Habla de la palabra al levantarte y al acostarte. Y la mayoría, hay muchos cristianos que solamente escuchan palabra cuando están en reunión, si es que están en reunión. Y prefieren escuchar a estos grandes predicadores, incluso muchos falsos, por internet, que tienen miles y miles de seguidores, y resulta que ellos van todos juntamente con ese predicador directo al despeñadero. Es más fácil que alguien me diga lo que tengo que hacer, que yo investigar en la palabra qué es lo que tengo que hacer. Siempre es bueno pedir consejo, siempre. Pero primero tengo que ir a la fuente. Si Dios te llamó, si Dios me llamó, Dios no pierde. Si yo me aparto, el único que pierde soy yo. El libro de Romanos, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a los romanos que nadie tendrá excusa con respecto al conocimiento de Dios, porque todo lo creado habla de Dios. Todo. El universo, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe fue creado por Dios, y eso es evidencia suficiente para entender de que Dios vive y es real y está en medio de nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice: y los que no crean en Dios, e incluso habiéndoles predicado la palabra, no tendrán excusa. El Señor, llamando a muchos para seguirle, a Él se le acercaba gente, y en un momento alguien dijo: Señor, yo quiero seguirte. Entonces el Señor le dijo: ven y sígueme, pero espérame un poquito que me tengo que ir a despedir de mi mamá, de mi abuelito, de mis sobrinos, de mis tíos, ir a buscar un cocaví. Y el Señor dijo: no, quédate allá nomás. Muchas excusas. Vino otro y le dijo: Señor, quiero seguirte, ven y sígueme. Ya, pero espérame porque tengo que ir a enterrar a mi papá. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hoy día nosotros no queremos perder pan ni pedazos. Hay cantantes cristianos que no quieren dejar de ser famosos, porque ellos dicen: no, es que el Señor se hizo humilde para que yo me destaque. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande!
Hay otros que usan la palabra de mala manera para enfrentar los tiempos que vivimos, para decirle a la gente, haga esto, haga lo otro. Hoy día en las iglesias hay verdaderos modelos delante de los púlpitos, verdaderos artistas, perdóneme la expresión, verdaderos payasos del espectáculo, que no dejan nada, porque lo único que quieren es la gloria para ellos, que los aplaudan, que les tiren las ofrendas ahí al púlpito para llenarse los bolsillos, y no entregan la palabra. Usted y yo ya somos responsables de haber oído la palabra de verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora? El pueblo pereció por falta de conocimiento. Oseas tuvo que enfrentar el descrédito, Oseas tuvo que enfrentar la vergüenza quizás de haber traído una mujer a su casa y luego de que ella estaba bien, nuevamente se fue a su vieja vida, a su antigua vida. Entonces el Señor le dice a Oseas, así es mi pueblo, así es mi pueblo. El Señor a través de su palabra nos está hablando que tenemos que identificar cómo está el mundo. Y si nosotros somos, y lo somos inteligentes en el Señor, nos damos cuenta que tenemos que estar lejos del mundo. Y entre más lejos del mundo y más cerca de Dios estemos, nuestra alma está resguardada. Esto tiene que ver con identificar al mundo en que vivimos y cómo este mundo se aparta cada vez más y más de Dios. No contaminarnos con ideas, formas de vida, enseñanzas torcidas y promesas falsas de hombres falsos que solo quieren engañar. Todo ha cambiado, hasta el lenguaje. Todo cambia, pero cambia conforme a la voluntad del hombre. Todo cambia, pero conforme al egoísmo del ser humano, al egoísmo de gobernantes, al egoísmo de gente poderosa que tiene los destinos de este mundo. Y su iglesia tiene que luchar con las armas que Dios le dio. Porque aún hay misericordia, porque aún el brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Pero si su iglesia está contaminada, o en su iglesia hay una mezcla entre un poco de palabra y un poco de filosofía del mundo, eso no pega ni junta. Eso es lo que nosotros podríamos denominar espiritualmente como adulterio espiritual. Estamos casados con Dios, pero le estamos engañando con el mundo. Eso es infidelidad. Eso es adulterio. Y eso también se puede y se está provocando en muchos de sus hijos. Vienen a la iglesia, lloran delante del Señor, pero no quieren abandonar al mundo. No quieren perder pan ni pedazo. ¿Saben que al no querer perder pan ni pedazo pueden perder su salvación? Porque Dios es Dios justo, perfecto. Y si Dios está contigo, no hay nada que pueda contra ti. Eso es lo que tenemos que comprender. Y tenemos que ir hacia adelante, no tener temor. ¿Por qué tener temor de comprometernos con Dios? ¿Acaso Dios nos va a hacer algo? O sea, entre más nos comprometemos con Él, más seguridad tenemos. Entre más compromiso, entre más santidad, más el pecado se aparta de nosotros. Vamos a ir a un pasaje bíblico ahora, el Nuevo Testamento, que es muy conocido por todos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Es un versículo, es un párrafo de la palabra que lo hemos leído varias veces y muchas veces, pero lo vamos a leer todas las veces que sea necesario. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, instruido por el Señor a través del Espíritu Santo, le dice con tanta fuerza a la iglesia en Roma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Os ruego porque Dios ya sacó las miserias de su corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Había miserias muy grandes en el centro de su corazón. Dios ya los limpió. O sea, no vuelvan atrás, les dice el apóstol Pablo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio trae trabajo. Hay que esforzarse para presentar un buen sacrificio. Aquí el Señor no nos dice: vengan, preséntense porque yo los voy a bendecir de tal manera que van a estar saciados totalmente. Eso no dice la palabra. Las bendiciones vendrán como añadidura de nuestra santidad, de nuestro compromiso, de nuestra entrega. Vendrá al momento de entregarnos 100% a Dios y estar dándole la vuelta, dándole la espalda al mundo 100% también. Este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, esa es nuestra verdadera alabanza. Esa es nuestra verdadera adoración. No hay un corazón de Dios agradado si yo estoy a la mitad entregado. El Señor, con su muerte y su resurrección, con su sangre preciosa, Él nos limpió, Él nos lavó. Entonces lo que Él limpia, nadie puede llamarlo inmundo, pero ahora es trabajo nuestro seguir limpiándonos. El Señor dice: el que esté limpio, límpiese más. Y al que esté sucio, siga metido en el barro, dice el Señor. Entonces nosotros que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, tenemos que ayudar a otros a que sean limpios también. Pero ¿cómo vamos a ayudar a otros a ser limpios si nosotros no somos conocedores de la verdad? El pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. El profeta Oseas, en los tiempos de los reyes, Oseas predicó la palabra, más o menos alrededor de hartos años. Hubo como 6 o 7 reyes en Israel. Y él dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy día está pasando lo mismo. Está entrando la ideología del mundo. Esto lo digo con total respeto porque yo también tengo 2 hijos que están en la universidad. La universidad forma profesionales, pero la universidad está deformando personas. Y no puedo decirlo de otra manera. Los colegios, las universidades están formando profesionales, pero están deformando personas. Desde las aulas, metiendo ideologías humanas, satánicas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a alimentar de aquello? ¿Voy a recibir todo aquello? ¿O lo voy a contrarrestar con la palabra del Señor? Y cuando vengo y lo pongo delante del Señor, entonces el Señor de un soplido lo borra. Porque no hay ni filosofía, ni ideología, ni pensamiento humano que se pueda poner enfrente de lo que Dios ha hablado. Entonces dice la palabra: iglesia amada, no te conformes a este siglo. Hay algunas versiones de la palabra que dice: no te amoldes a este siglo, o no te amoldes a este sistema. Si no, necesitamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere tomar tu corazón y tu mente, porque para Dios corazón y mente es una sola cosa. Entonces, cuando uno está entregado completamente, mire qué hermoso esto. Cuando uno está entregado completamente al Señor, entonces uno comprueba que la voluntad de Dios es
buena, agradable y perfecta. ¿Por qué hay muchos cristianos que todavía dudan? ¿Por qué hay muchos cristianos que pelean y debaten de la palabra? ¿Por qué? Porque no se han entregado. Entonces no entienden que la voluntad de Dios es perfecta. No entienden que la voluntad de Dios es agradable. Viene a ser un peso cuando hay este adulterio espiritual, cuando hay combinación de la palabra y del mundo. Entonces la palabra de Dios viene a ser un peso sobre mí. ¿Por qué? Porque no la entiendo. Porque no puedo entender de que sea así. Pero un hijo de verdad, una hija de verdad, se va a someter a la palabra de Dios porque sabrá por el Espíritu Santo que Dios está hablando la verdad de las verdades. Por último, vamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, 8 dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, y el Espíritu está con mayúscula, del Espíritu segará vida eterna. El pueblo de Israel estaba sembrando para la carne, estaba sembrando para sus deleites. Entonces, de esa misma manera iba a cosechar. Pero ahora el Señor nos dice a nosotros, si uno siembra para el Espíritu, que está con mayúscula, eso quiere decir para Dios, entonces del mismo Espíritu nos dará la cosecha. ¿Y cuál será la cosecha? La vida eterna. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta información? No es la información de un diario, no es la información de un noticiario, no es la información de internet. Esto viene del Padre eterno, celestial, todopoderoso, maravilloso. Hermanos amados, abramos nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Abramos nuestro entendimiento, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Entonces Él nos hará entender su palabra. No podemos amar a Dios y amar al mundo. No podemos amar el mensaje de Dios y el mensaje del mundo. O amamos a uno o amamos al otro. Pero sepa, iglesia amada, que amar a Dios trae vida eterna. Sepa, iglesia, que amar el mensaje de Dios traerá una buena cosecha, traerá y segaremos la vida eterna. Pero amar al mundo, amar el mensaje del mundo es amar la carne. Entonces vamos a perder lo que por tanto tiempo anhelamos, que es la vida eterna. ¿Cómo lo hacemos entonces? Creo que está bastante claro, ¿cierto? El Señor le dice a su pueblo, todos los días, mi palabra tiene que estar en tu boca. Todos los días, todos los días. Señores, que me quiero dar un recreo, cuidado, un recreo puede ser fatal. Yo no estoy hablando de no recrearse, de no ir a caminar, por ejemplo, una tarde a orilla de mar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dónde está nuestro corazón, de dónde están nuestros pensamientos. ¿Qué es más importante para ti después de tu familia? Si no es Dios y la familia de Dios, entonces tenemos que comenzar a escudriñar dónde están nuestras prioridades. Si mi prioridad no es predicar la palabra, si yo me escondo y escondo el mensaje ante personas o amigos que no conocen a Cristo, entonces yo estoy cometiendo una falta grave delante del Señor. Y si considero que aún me falta conocimiento, bueno, tengo 24 horas del día para poder administrar. Y resulta que siempre estamos a última hora. Es que siempre estamos como desfasados porque no hacemos las cosas cuando corresponden. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3,
versículos 16 y 17. Lo leemos en el nombre del Señor. Colosenses 3, 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Solo cada uno de nosotros sabe lo que abunda en nuestra mente y en nuestro corazón. Seguramente el apóstol Pablo le ministró esto a la iglesia en Coloso porque había falta de palabra en ellos. Entonces le dice, por favor, que more en abundancia. Deuteronomio capítulo 6, el Señor a través de Moisés habla al pueblo y le dice que mis estatutos, mi palabra, mis decretos estén todos los días en sus corazones y en sus mentes, y que las traspasen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que vayan por la calle, que cuando entren y cuando salgan hablen de la palabra, que la pongan como frontales delante de ellos, en las paredes de sus casas, la palabra del Señor. La palabra mora en abundancia. ¿Para qué? Para poder enfrentar todo lo que viene de afuera y no ser engañados. Vino palabra del Señor a través del profeta Oseas, a raíz del ejemplo que el mismo Oseas vivió, o de la circunstancia que Dios le hizo vivir a Oseas. Una mujer desordenada, una mujer de la calle. Oseas la toma, la restaura, y cuando ella recibe todas las bendiciones habidas y por haber, nuevamente vuelve atrás. Y el Señor le dice a Oseas, anda y búsquela. Y cuando Oseas va y obedece y la vuelve a buscar, viene palabra de Dios a Oseas y le dice, esta mujer es como mi pueblo. Cuando ya se han saciado, me abandonan. ¿Será que hoy día la realidad de la iglesia ha cambiado? Lamentablemente no, mi hermano. ¿Será que nosotros podemos ser este pequeño remanente que rompa esa cadena y comience a vivir una vida entregada por completo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo la fe absoluta, la esperanza absoluta en el Señor que podemos vivir aún más en estos tiempos una vida completa y entregada al Señor. Depende de usted, depende de mí. Vamos a orar y luego vamos a reflexionar. Bendito Señor, gracias por tu palabra que nos da dirección, guía, esperanza. Señor amado, tu palabra es tan hermosa, tu palabra es verdad, y no tenemos temor, Señor, al leerla, porque sabemos que en ella está estampada tu voluntad, y tu voluntad, como dice Romanos capítulo 12, si la comprendemos, es buena, agradable y perfecta. Señor, perdónanos si a veces hemos cometido adulterio espiritual. Perdónanos si junto con servirte seguimos amando algunas cosas del mundo. Perdónanos. Queremos amarte solamente a ti. Queremos buscarte solamente a ti. Queremos entender tu palabra para poder alcanzar la redención y la vida eterna. Como dice en el libro de Gálatas, yo no quiero sembrar para mi carne, quiero sembrar para tu espíritu, y de tu espíritu cosechar vida eterna. Ayúdanos, Señor, glorifícate en la iglesia,
Danos valentía, fuerzas para continuar adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la